y en función de esto, pues estamos aquí, tenemos este privilegio. Esta mesa, intitulada El Derecho Humano a la Salud, Marco Jurídico Nacional y los tratados y convenios internacionales. Vamos a platicar un poco sobre este tema. El derecho a la salud en México, fundamental. La salud como atributo de la vida y expresión de la libertad de los hombres es un derecho reconocido, ya lo sabemos todos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25. En consecuencia, el constituyente mexicano le reconoce como una garantía individual y social consagrada en la Carta Magna. Respecto de, bueno, este es el ámbito local, nacional, pues, todo el mundo lo sabemos. Y hablaré sobre el aspecto internacional, que es fundamental, sobre todo por aquellos asuntos que son nacionales y que pueden ser escalados, elevados al ámbito internacional. Y hay claros ejemplos de ello. La legislación sanitaria internacional o en salud global es el conjunto de normas legales de procesos institucionales del derecho internacional público, por sus siglas DIP, designados primariamente para el logro de los mayores estándares posibles de la salud física y mental de la población mundial. El DIP o legislación internacional, por su parte, puede definirse como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. En general, sus normas rigen la conducta y la relación de los países, incluidos, por supuesto, sus derechos y sus obligaciones. Son sujetos de la comunidad internacional, principalmente los estados, por su capacidad plena para crear el derecho internacional a través de los tratados y de las costumbres, y al mismo tiempo son agentes de ese derecho, ya que deben hacerlo cumplir. Además, también sujetos del DIP, las organizaciones internacionales, aunque éstas con capacidad limitada. Y en ciertos casos los individuos y las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, con propósitos bien definidos y determinados. La legislación internacional relativa a la salud mundial se apoya principalmente en un complejo conjunto de normas internacionales, incluidas las que son vinculantes o hard law, o sea, los tratados, y las que no son vinculantes o soft law, o sea, son los códigos de prácticas. Ambos tipos de instrumentos jurídicos tienen mucha similitud de contenido o de forma. Son negociados y adoptados por los países administrados por organizaciones internacionales y tienen mecanismos de cumplimiento similares, tales como fijar metas, monitorear el progreso e informar a las agencias de gobierno. Respecto de los ámbitos de validez del orden jurídico normativo internacional, aquí existe la premisa básica para determinar cuál es el derecho que debe prevalecer sobre el otro cuando surge un conflicto de leyes. El derecho interno, esto es, el derecho interno contra el derecho internacional, o sea, las leyes de un Estado-nación o las leyes de corte internacional que provocan los organismos internacionales o los acuerdos de los países miembros de organismos internacionales. Ese es el enfoque del Estado con relación al orden jurídico internacional, y aquí se definen como dualistas, monistas o conciliadores. Esto es, me explico. El enfoque dualista establece que el derecho internacional y el interno son dos órdenes jurídicos completamente independientes y distintos. De esta afirmación se desprende que el derecho internacional requeriría de un acto especial para ser incorporado al derecho interno, o simplemente para ser asimilado como una norma de carácter obligatorio dentro del territorio de un país determinado. A diferencia del monismo, los países con una legislación monista, por su parte proclaman la unidad de ambas ramas jurídicas en un sistema de derecho único. Por último, las tesis coordinadoras o conciliadoras parten de la unificación de ambas ramas jurídicas en un solo sistema, diferenciándose del monismo en el que las relaciones entre ambas normas son de coordinación y no de subordinación. Dependiendo de cada estado puede darse el caso de que el DIP o la legislación internacional prevalezca sobre el derecho interno o viceversa, según las constituciones nacionales,
que especifican la relación jerárquica entre ambos regímenes jurídicos. Sin embargo, es el caso de que un Estado determine que su derecho interno prevalece sobre el derecho internacional. Estos son los conflictos que luego suceden. Los compromisos adquiridos en virtud de su voluntad manifiesta en el orden internacional no podrán ser anulados ni ignorados, invocándose que se contraponen a su derecho interno. Esto se consigna en el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena, del derecho de los tratados. En cualquier caso, el derecho internacional provee un marco jurídico que pueden aplicar los estados en lo concerniente al papel que estos se desempeñan en el escenario internacional. El derecho internacional ha experimentado en la segunda mitad del siglo XX, o experimentó, un intenso proceso de fragmentación por el surgimiento de múltiples regímenes normativos, muchos entre ellos o entre sí incompatibles. Pues se da la fragmentación política, la regionalización del derecho internacional en virtud del aumento de instancias regionales de producción normativa y la especialización de la actividad regulatoria internacional, entre otras. Ante esta fragmentación, surgió la necesidad de examinar la posibilidad de coherencia en el derecho internacional contemporáneo, a partir de la coordinación flexible y útil de las fuentes. El descubrimiento de la finalidad de las normas se da por medio de la convivencia y del diálogo entre ellas. ¿De qué se trata? De resolver los actos de colisión. De los desafíos globales, los instrumentos y los nuevos conceptos. Durante la última década y media, la legislación internacional de salud se ha ido expandiendo al ritmo de la globalización e incorporándose la salud global en las agendas de política exterior, generando nuevos y mayores desafíos en la gobernanza y en el proceso del diseño de las políticas de la salud global. Los desafíos que trascienden las fronteras nacionales, que afectan a la salud pública internacional, son, entre otros, la urbanización, la migración, las poblaciones sin arraigo territorial, la explosión de la tecnología de la información, la expansión global de los mercados, las llamadas sociedades mundializadas, aún en los ámbitos locales, y la pérdida de influencia de los estados y las naciones. En ese contexto del derecho contemporáneo, la comunidad internacional está promoviendo un nuevo lenguaje de gobernanza mundial, donde la característica central de la legislación de salud mundial es la negociación y la adopción y seguimiento de las reglas normativas entre países en pos de una mayor equidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, es la institución más importante, ya lo sabemos, entre los organismos de las Naciones Unidas para crear acuerdos internacionales en materia de salud. La Constitución de la OMC proclama: el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas PIDESC, y que complementa el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que 161 países han aceptado como ley internacional vinculante, garantiza el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto dice la legislación internacional. Si se cumple o no, esa es otra vaina, como dicen en mi pueblo. Este pacto también detalla las obligaciones gubernamentales para reducir la mortalidad infantil, para promover el desarrollo de los niños sanos y mejorar la higiene ambiental e industrial, para prevenir y tratar enfermedades, para garantizar la prestación de los servicios médicos en una demostración del valor universal de tales disposiciones. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos, todos, que son firmantes del Pacto Internacional, tienen la obligación mínima de cumplir con todos este tipo de situaciones que he mencionado. Servicios de salud que deben estar disponibles en cantidad suficiente, con acceso público, ética, aceptabilidad cultural y de buena calidad, como se indica en la observancia general del 14 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son los pronunciamientos judiciales nacionales e internacionales, entre otras leyes, y que deben regir, son vinculantes a las constituciones de los países firmantes de este tipo de organizaciones, de la OMC. Ya mi tiempo está
muy limitado. Simplemente señalaré que hay una serie de organismos internacionales que tienen que ver con toda la legislación, ya lo dije, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, por todo aquello de lo que es propiedad intelectual, barreras técnicas en acuerdos comerciales, estándares sanitarios y fitosanitarios, acuerdos comerciales, etcétera. Recordemos que tenemos un vecino, país, donde la economía es vinculante y que su presidente, pues todo esto luego acostumbra a pasárselo por el arco del triunfo. Entonces, sí es importante que los Estados miembros respeten, sean respetuosos de los acuerdos que se signan, que se firman, que se acuerdan, que se logran en el orden internacional, porque la OMS, la Organización Mundial del Comercio y todos los organismos internacionales de alguna manera empujan este tema de la salud como un derecho fundamental universal de los seres humanos. Está consagrado en nuestra Carta Magna y es vinculante para todo el sano desarrollo de la nación. De que tenemos problemas, los hay, el presidente López Obrador los ha expresado, los hechos de corrupción, hay que limpiar el sistema nacional, el sistema de guarderías, que se puede escalar incluso a un tribunal internacional, todo este debate, pero que de fondo yo coincido con el presidente de que eso era un club de cuates. Todas las concesiones de las guarderías, todo el mundo lo sabemos, los gobiernos en turno se las daban a sus familiares, a sus parientes y a sus amigos. Era un club, era como ser, tener franquicias de algún tipo de negocio nacional, donde los niños, pues sí recibían atenciones, pero donde había una serie de irregularidades que yo sí coincido con el presidente López Obrador y hay que apoyar esta iniciativa para que sanee todo el sistema nacional. Gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Congreso Nacional de Abogacía. Ahora cedo la palabra al doctor Alfredo Rustrián Azamar, que es participante del Movimiento Médico 64-65, moderador del Movimiento Médico 22 de junio. Adelante, doctor. Gracias, muy amable, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Ondarza. Gracias por la caballerosidad con que me hizo el honor de invitarme. Miren, yo quiero que piensen en una Secretaría de Educación para obreros y empleados, otra Secretaría de Educación para burócratas y otra Secretaría de Educación para 70 millones de desprotegidos. ¿Podría ser eso? Pues así está la salud. Una atención en salud para un grupo que cotiza para el Seguro Social, otro que cotiza por ser trabajadores al servicio del Estado y 70 millones de desgraciados que no tienen nada. Esa es la realidad de nuestro México. El derecho a la salud, escrito en la Constitución apenas en 1983, habla de la protección a la salud. Una cosa es la protección y otra cosa es la atención, la responsabilidad que tiene el Estado para darnos el derecho a la salud. El derecho a la salud, ya aquí lo han dicho varios, es prioritario. Sin salud no puede haber educación. Muchos me dicen, y yo he tenido discusiones, cuando me dicen la educación es prioritaria. Sí, pero ¿cómo puedes educar a alguien que no tiene salud? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más prioritario? La salud. La salud es prioritaria. En los últimos 36 años no ha habido un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que su responsabilidad es la salud. Tomemos la palabra, ayudémoslo. 30 millones de mexicanos votaron por él. Yo no voté por Andrés Manuel, lo conozco, lo quiero, lo estimo, pero lo voy a ayudar. Y eso tenemos que hacer todos, ayudarlo para que llegue a un buen puerto. ¿Qué pasa entonces con este cuarto constitucional? Dice que es protección a la salud, pero nos manda al artículo 75, fracción 16 de la Constitución, y ahí ese artículo nos habla de la salubridad, no de la salud. Miren ustedes, en 1943 se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Dónde está la salud ahí? Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1959-60 se funda el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado. La Secretaría de Salud era Secretaría de Salubridad, después primero de Asistencia, en la época de Cárdenas, después pasa a ser Secretaría de Salubridad y Asistencia, y hasta el 2000,
o 1090 y tantos, pasa a ser Secretaría de Salud. La salud ha sido menospreciada porque es una mercancía al mejor postor. El que tiene dinero se puede curar. Yo he dividido a los mexicanos en 5 categorías. La categoría número 1 no se cura en México, se va a Houston, se va a París, se va a Estados Unidos. La categoría número 2 son los que se curan en Humana, en los sanatorios, hospitales, que son, alguien dijo aquí, hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? Ahí son los de segunda categoría. Los de tercera categoría, parece mentira, son los que se curan en cliniquitas chiquitas que todos conocemos, de 10 camas, con 2 quirófanos, que atienden partos y que se hacen cesáreas. La cuarta categoría son los trabajadores del ISSSTE y del IMSS, que pagan en su atención. Y la quinta categoría, los desprotegidos, que tienen el mal llamado seguro popular, que ni es seguro ni es popular, como bien lo han dicho Andrés Manuel López Obrador. Ni es seguro ni es popular. Fue formado este seguro popular como una forma de captar dinero, porque la Ley General de Salud así lo dice. Cada familia va a pagar determinada cantidad según estudio social. Esto ya viene para abajo. Ya Mario Delgado, antier, propuso la creación, que lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Este instituto es el que debe ser responsable y rector de la salud en México. No hay una rectoría de Estado, no tenemos un sistema nacional de salud. El derecho a la salud está vulnerado, no existe, porque no hay un sistema. Somos 250,000 médicos, somos 300,000 enfermeras extraordinarias, somos 1,000,000 de trabajadores de la salud. Yo tengo 60 años como médico trabajando y me he dado cuenta que 1,000,000 de trabajadores de la salud unidos podemos revolucionar y cambiar este sistema. ¿Qué propongo? Es necesario, aquí el abogado me dará o la razón o me dirá que no, una nueva constitución. La constitución actual está parchada y está parchada desde hace muchos años. Cada presidente que llega la corrige. Los últimos 36 años nuestra constitución ha sido mancillada y llevada al neoliberalismo. Ese es el enemigo número 1 del pueblo de México, el neoliberalismo. Mientras no combatamos el neoliberalismo, seguiremos sumidos en la pobreza y en la miseria, y sobre todo en la miseria de la salud. Miren ustedes, yo propongo que se haga un laboratorio nacional farmacéutico. Tenemos la capacidad, por aquí hay una compañera química que conocí en la mañana, que tiene estudios, preparación, y así hay muchos. En la UAM hay una carrera que es de Ingeniería Bioquímica Industrial. Tenemos personal muy capacitado para hacer los medicamentos, quizá no todos, pero de las 7,000 claves que pueda estar en el nuevo, ahora ya no va a ser cuadro básico, sino el nuevo estadio para la salud y los insumos, podemos fácil producir aquí en México 4 o 5,000 de esos claves. Las podemos producir aquí, a un costo bajísimo. ¿Por qué hasta Slim tiene su laboratorio y en Sanborns vende primer nivel? Porque vio que era el negocio. Yo veía aquí, creo que el maestro Alfredo Jalife hablaba de la Big Pharma. Se fue chiquito, te fuiste chiquito, Alfredo. La Big Pharma yo la he llamado la farmafia, y que me perdonen los compañeros de la industria químico farmacéutica. Ok, que me perdonen, pero es la farmafia. Pero realmente es una industria que para mí deja más que las drogas y que las armas y que la trata de personas, mucho más. Hay subterráneamente muchas cantidades de dinero que se manejan. Bien, quiero terminar nada más con esto. La creación de un laboratorio nacional paraestatal del Estado mexicano. Podemos hacerlo, tenemos con qué. Están las patentes de genéricos. Si Estados Unidos maneja un 95% de genéricos y los da en un papelito, en una servilleta, tú llegas con tu receta, te das una ventanilla y te dan en un papelito tus 20 pastillas del medicamento que recetó un médico. Así podemos hacer. ¿Qué vamos a ahorrar? El costo del envase, la publicidad del naproxeno, el Flanax, que sirve para todo y que todos en sus casas tienen llenos de naproxeno, del Flanax, su botiquín.
y que no sirve para nada. Hace 40 años cuando resultó muy bien. Otra cosa que hay que rescatar, la herbolaria. En México somos ricos en herbolaria y existen protocolos bien estudiados de herbolaria, comprobado que cura. Los japoneses llevaron nopal de aquí de Morelos, Tlalnepantla, para regresarnos en cápsulas. ¡Qué chingón! Aquí podemos sacar de ese nopal, de muchas plantas que tenemos, medicamentos y ser la primera industria farmacéutica en el mundo. Miren ustedes, hace 54 años, cuando yo estaba en el movimiento médico 64-65, el lema de la Alianza de Médicos Mexicanos, y con esto termino, Gabriel, era por la salud del pueblo, la unidad médica y el progreso de la medicina en México. Le ganamos a Díaz Ordaz. Si esos tres postulados hace 50 años, 54 años, se hubieran seguido, hoy México sería una potencia. No estaríamos como estamos. Sí los invito a luchar, a revolucionar la salud. Somos nosotros los responsables de este pueblo que está marginado y que está viviendo la tristeza en su salud. Gracias, muy amables. Agradecemos las palabras del doctor Alfredo Rustrián Azamar, participante del Movimiento Médico 64-65, moderador del Movimiento Médico 22 de junio. Cedo la palabra a continuación al coordinador de esta mesa redonda del Derecho Humano a la Salud en México, el doctor Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación de Bioética, Derechos Humanos, Asociación Civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer un breve espacio. El doctor Sánchez Magallán se tiene que retirar. Le voy a entregar su diploma. Le voy a agradecer su valiosa participación y gracias por el aplauso muy merecido para el doctor. Hasta luego. Doctor, mucho gusto. Que estés bien. A mí me pidieron que hablara sobre el derecho humano a la salud, uno de los derechos que ha sido más vulnerado desde hace muchos años en el contexto nacional. En 1948, cuando se hizo la Convención y en la Declaratoria de los Derechos Humanos en todo el mundo, apareció por primera vez el derecho humano a la salud. Antes de esto no había un derecho universal, eso es lo más importante, un derecho que debe ser para todos, sin distinciones de edad, de clase, de nacionalidad, y esto viene muy bien al caso por lo mal que estamos tratando a los migrantes centro y sudamericanos, y nos quejamos del maltrato que les dan a los mexicanos al pasar la frontera, y somos bastante más malos que los rancheros de Arizona, los tratamos aún peor aquí, y hay muchas evidencias de esto. El derecho humano a la salud surge en 1948, como muchos otros derechos. Yo no me atrevería a decir cuál es más importante, la vida, la salud, la libertad. Si tengo vida y no tengo libertad, pues no sé de qué sirva. E igual en otros, si es preferible la salud o la educación o el derecho al trabajo. Si me remontara a uno de los derechos más importantes en doctrina social cristiana, que me perdone San Benito Juárez que por aquí debe andar, y no espero no tocar nada laico, si pensáramos lo importante que es para la doctrina social cristiana el derecho al trabajo. Para Laborem Exercens de Juan Pablo II es el derecho más importante, lo que dignifica al hombre es el trabajo, no la riqueza, no el conocimiento, es el trabajo lo que dignifica. Pero bueno, por eso no quiero hacer. Es el derecho humano a la salud uno de los derechos más vulnerados. Y tenemos la ocasión ahorita de hablar de uno de los temas que son importantes para el cumplimiento de este derecho, que es el acceso a medicamentos. El derecho al acceso a medicamentos va incrustado en el derecho a la salud, en los derechos humanos a la salud, porque el derecho humano a la salud ha evolucionado, y ha evolucionado desde el tener acceso a un servicio de salud para todos los habitantes de la Tierra, y ha evolucionado porque ha evolucionado la misma humanidad y nos hemos visto obligados a recambiar una serie de cosas y a entender una serie de cosas. Hoy tenemos derechos humanos especiales, lo mencionaba el doctor Sánchez Magallán, en los tratados y convenios internacionales. Tratados y convenios internacionales que ha aceptado el Senado de la República y que han sido signados por el Ejecutivo.
Y a veces pienso si no hemos sido un poco como las viudas ricas que heredan una chequera y una cantidad fuerte en el banco y empiezan a hacer muchos cheques sin reproducir ese dinero y de repente se les acabó el dinero. Aquí el Senado ha firmado más de 50 tratados y convenios internacionales que tienen que ver con la salud y de ahí buena parte es el incumplimiento. En una reunión que tuve con el exdirector del IMSS en el sexenio pasado, él decía que se había avanzado en derechos humanos. Yo le dije que me era muy difícil contradecir a alguien, pero que quisiera darle algún ejemplo. Y encontré y le decía, llamó al titular de Derechos Humanos del Seguro Social y le demostré que se vulneraban los derechos de los niños, de las mujeres y de muchos pacientes cotidianamente, como hoy se sigue haciendo. Y ponía algunos ejemplos. En el tratamiento, voy a hablar de la más común de las enfermedades nerviosas, del sistema nervioso, la epilepsia, donde hay un cuadro básico y donde los medicamentos de última generación producidos por la industria farmacéutica, esta industria ética que promueve la investigación, no están en el cuadro básico y no llegan a este sector de la población. Y entonces le decía, bueno, pues todos los niños que nazcan con algún problema teratogénico, aunque sea una simple hiperplasia gingival, que es lo mínimo que producen estos productos que se dan en el IMSS y en el ISSSTE, serían niños que sería responsabilidad del Estado tratarlos. Por lo tanto, se violan decenas de miles de veces, todos los días en el Seguro Social, los derechos de la mujer. Hay muchos tratados que hablan sobre los derechos de la mujer, desde Beijing y muchos más. Los derechos de emancipación, los derechos de su propio cuerpo. Y no hablo tan solo de la interrupción o no del embarazo, que sería una parte de esto. En México no está legislado nada sobre reproducción humana asistida. Me consta, he participado, he trabajado en algunos simposios en mi carácter de bioeticista, no sé nada del tema de reproducción humana, aprendo cuando me invitan a esto, pero no hay nada legislado. 33 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y Senadores no han sido analizadas de 1999, el último año de la 57 legislatura, y 31 más no han sido legisladas. Y hoy tenemos, trágicamente, el país con mayor número de embriones criopreservados en el mundo, sin además ver el destino final, como ha sucedido en España, en Alemania, en Inglaterra, incluso en España se hizo el grupo Palacios para atender por el nombre de quien lo coordinó, o Warnock en Inglaterra. En todo el mundo se han analizado estas situaciones. Aquí no hemos tenido esa situación de analizar. Se violan los tratados de los niños. Hay una convención de los niños que ya tiene 30 años y que ha tenido muchas otras reuniones, casi una anual, y los derechos de los niños no son respetados. Porque el niño no solo son los medicamentos, sino cuando su salud depende de la alimentación, es obligación del Estado también la alimentación de estos niños. Hay un caso trágico en Sonora, donde por descuido, por lo que haya sido, se quemaron 150 niños. No quiero hablar de los 49 fallecidos, que es trágico, pero hay 150 niños. Y el Estado asignó una cantidad irrisoria de 20 millones de pesos en un fideicomiso que no alcanza ni siquiera para la atención de uno de ellos. Necesitamos reforzar, y el trabajo no es del Estado. El trabajo es del Estado en las normas, en las reglas, en las posibilidades de aportar una adecuada legislación. El trabajo es de todos nosotros. Por eso me congratulé en dos cosas: que me invitaran y sobre todo que no supieran. Es la única ventaja de ser un ilustre desconocido como yo, porque si no, no me hubieran invitado de ninguna forma a este lugar. Y el trabajo es de todos nosotros. La industria farmacéutica tiene una grave responsabilidad. Qué bueno que ganan dinero en una empresa que permite mejorar la salud,
pero también hay una responsabilidad ética, todos quieren ser socialmente responsables, esta cosa que da alguna fundación en México, y digo, y si le cambiamos socialmente responsables por éticamente responsables, podríamos hacer un avance a esto. Hay derechos especiales, pero para los pacientes con trastornos psiquiátricos. Por lo menos 4 tratados internacionales que hablan de esto. Voy a recomendar mi libro, pero está agotado, pero si alguien lo quiere, luego se lo envío. No, el de Derechos Humanos en Salud. Hay 4 y hoy tenemos un hospital neurológico, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde hay pacientes que no reciben sus productos, su tratamiento, porque no hay dinero para antipsicóticos. Yo estoy de acuerdo que los últimos 19 años ha deteriorado la salud. Yo no me puedo ir a tiempo atrás, porque yo creo que hay momentos de gran expansión de nuestro sistema de salud, la creación de los institutos nacionales, el trabajo del maestro Gustavo Vaz. El maestro Gustavo Vaz creó, sin ser presidente, más instituciones, más lugares que 3 sexenios. Los últimos 3, los anteriores, él solito creó mucho mayor de esto. El Instituto Nacional de Neurología en el 64, pero que estaba, tú recuerdas, Alfredo, desde algunos años antes ya estaba programado, ya había convencido al presidente, el maestro Velasco Suárez, y lo abrió con esto. Lo que quiero decir es que hemos tenido momentos de gloria, hemos tenido momentos excelentes. Aquí tenemos grandes profesores, no voy a mencionar excepto al maestro Bondani, pero hay muchos de ustedes, ya hice la descortesía de mencionar, momentos de crecimiento donde hoy tenemos un gran número de laboratorios, chiquitos o grandes. Tenemos laboratorios, alguien decía vamos camino a Venezuela, nada más alejado de Venezuela. Venezuela no producía ni ácido acetil salicílico, todo lo compraban al exterior en este boom petrolero, donde aún son la primera potencia con 360,000 millones de barriles en reservas comprobadas. Se enseñaron a no trabajar mucho los venezolanos porque tenían el beneficio de nacer ricos sobre una gran cantidad de petróleo. Tenemos por lo menos 30 laboratorios y tuvimos uno Sintex, voy a mencionar lo que se vendió a Roche o Roche, no sé lo que sea más correcto, y entonces es el momento de hacer crecer la industria nacional, tanto la mexicana como la extranjera, pero que está produciendo aquí. Porque no es una cosa de decir no a los indios, no a los chinos, no a los pakistaníes, no a ninguna otra cosa, sino ver productos de calidad y a bajo precio. Y eso lo podemos lograr todos nosotros. El derecho a la salud, pero en este derecho a la salud, repito, necesitamos ver alimentación, necesitamos ver condiciones de vida. Hablaba ahorita de la urbanización, por supuesto, no es lo mismo el derecho, el cumplimiento en un lugar donde ni siquiera hay agua potable. Tenemos que hacer llegar agua potable, es parte del derecho a la salud. Tenemos que ver de los derechos especiales para las personas con trastornos psiquiátricos, con enfermedades mentales, los derechos especiales para la niñez, para las mujeres, los derechos especiales, los muchos tratados y convenios internacionales que nos obligan a tratar a los migrantes. Para tratar, gracias, el temporizador. Tenemos que tratar a los migrantes. Lo firmaron los senadores, no es una cosa gratuita, no es una cosa… Recordemos los tiempos de gloria cuando llegaron aquí, veo mucha gente, no como yo que soy mestizo, un poco más de algunos de ustedes llegaron sus padres, sus abuelos de España, y la política mexicana era recibir españoles, no eran franquistas, no eran republicanos. Claro que vinieron más republicanos porque temían más su vida, pero llegaron también de muchos otros lugares. Aquí era una política, por eso México tiene premios Nobel en materia de la paz, precisamente un poco y un mucho por la dignificación de las gentes. Tenemos que ver que la migración
no solo obedece a hambre, la migración se obedece a turismo, a querer conocer. La migración va ligada al amor. ¿Quién no ha migrado o quién no ha ido a Estados Unidos a ver a una novia que conoció por aquí o viceversa? La migración ocurre por cuestiones culturales, turísticas, de todos lados. Así es que defender el derecho a la salud de los migrantes es ver que alguna vez vamos a ser migrantes, obligados o no. Esos varios millones de descendientes del Líbano, de libaneses, que hoy es una colonia tan próspera, pero no solo próspera en lo económico, todo lo que han aportado a esto. Me están diciendo que me apure. Bueno, este es el escenario donde necesitamos ver los derechos humanos a la salud. Niños, mujeres, migrantes, trastornos psiquiátricos, los derechos humanos que nadie está preguntando o viendo, porque hablamos de los hospitales, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y las farmacias dentro de los hospitales y los pacientes dentro de las cárceles, y aquí no les llamamos cárceles ni prisiones, sino centros de readaptación social, que no lo son. Ellos tienen el derecho a la salud. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos esta opción. A mí me da muchísimo gusto que se haya tenido esta oportunidad de reunirnos, y me decía Osvaldo que íbamos a respetar los horarios, faltaron dos personas, para romper, ya que me nombraron coordinador sin saber que luego hago cosas de este tipo, que tuviéramos unos 8 minutos para preguntas y comentarios en el tema de derechos humanos, si es que los hay. Repito, yo no quisiera calificar o descalificar a ninguna institución. Yo no creo que haya mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Yo creo que todos somos mexicanos y que hay algunos más afortunados. Yo, si me enfermara, bendito sea Dios, aunque estoy bastante viejo, no he requerido de una hospitalización, yo preferiría estar en un instituto nacional que en un hospital yanqui, canadiense, francés o de cualquier otro lugar, simplemente por el idioma y simplemente por la comida y simplemente porque prefiero un taco que una lonja de jamón serrano o cualquier otra cosa. Entonces, ese es parte, no creo que sea en otra situación. Entonces, 8 minutos, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí mejor tú. Gracias. Damos un fuerte aplauso, por favor, para las palabras del doctor Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos, Asociación Civil. Ok, ahora vamos a dar espacio a la tribuna para preguntas y respuestas, aproximadamente 8 minutos del tiempo para compartir esta mesa que estamos tratando, el derecho humano a la salud de México, del marco jurídico nacional, los tratados y convenios internacionales. Si alguien tiene, por favor, algún comentario, pregunta hacia nuestro presidio, por favor, adelante. Por ahí está el micrófono. Buenas tardes, doctor Gabriel. Una pregunta, simplemente es una duda. ¿Qué es la palabra correcta? ¿Es un derecho, la salud es un derecho humano fundamental o es un derecho social? Es un derecho humano. El derecho a la salud está dentro de los derechos sociales, un catálogo que implica otro. Es el derecho humano a la salud, okay. No a la atención médica, sino a todo lo que involucra salud. Recibir medicamentos, insumos, alimentación, agua potable y, por supuesto, que haya médicos. Yo pondría en primer lugar que haya enfermeras y después médicos, porque es la parte de la atención humanitaria. Sí necesitamos ciencia, pero primero necesitamos atención humanitaria. Muchas gracias, doctor. A ti, a usted, gracias. Doctora Helen, yo sí tengo una respuesta diferente. Yo siento que es un derecho humano que se vuelve un derecho social. Y entonces tiene las dos características. Es un derecho humano, pero es un derecho social. Y al tener estas dos características, lo hace diferente y único, el derecho a la salud.
Aquí abajo tenemos una pregunta. Gracias, buenas tardes. Me voy a presentar. Yo soy el diputado Manuel Huerta de Morena y estamos hablando sobre bioética, me parece muy interesante, pero debo decirlo que como secretario de la Comisión de Salud de este recinto, hace una semana íbamos a hablar sobre un tema demasiado importante que es el etiquetado de alimentos. Vino una compañía de un refresco negro por ahí y nos bloqueó así con esa crueldad, la sesión y no se hizo nada. Eso sí es algo para considerarse porque no es posible que esto esté pasando donde se habla de la política mexicana. Entonces, hablamos de bioética, aquí estamos hablando de la salud de los mexicanos, de que los mexicanos somos lo que comemos, somos lo que leemos, en una palabra, ¿qué calidad de mexicanos somos? Y sí, desde esta tribuna yo diría, o hago el llamado a que no nos vuelvan a bloquear este tipo de decisiones, porque sí, como legislador a mí me da vergüenza que esto siga sucediendo. Diputado Huerta, muchísimas gracias. Me voy a atrever, usted ha hecho un comentario y me voy a atrever a hacer una respuesta, entrar un poco al terreno de lo psiquiátrico y salirme de lo suyo. Me parece no solo válido, me parece una gran responsabilidad denunciar este tipo de situaciones, por el que el etiquetado de productos alimenticios va dentro del derecho humano a la salud. Debemos saber con claridad qué es lo que comemos. Nietzsche dijo en alguna ocasión, lo que no me destruye me hace más fuerte. Y aquí en México lo adaptamos, lo que no mata engorda. Entonces, somos parte de lo que comemos, es una realidad. Nuestra cultura, nosotros mismos somos parte de esto. Qué bueno que hay que hacer esta denuncia, no tenía que haber dicho FEMSA, pero bueno, ya todos sabemos a quién se refería. Y tenemos que hacer ese etiquetado es una responsabilidad en salud. Y nada más que lo tenemos que hacer, diputado, como estamos haciendo aquí con los laboratorios, que seguramente va a haber muchas preguntas, ojalá y también nos puedan regalar algunos minutos, para que las preocupaciones de Alfredo y de todos nosotros podamos plasmarlas, para que hagamos algo que es responsabilidad de todos, contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades. Hiciste muchos años clínica, Alfredo, el doctor Ondarza fue clínico, Alfonso también, aquí los médicos hicimos clínicas, ya cuando estamos viejitos como yo, dicen, bueno, dedícate aunque sea a la bioética, pero bueno, cuando hicimos clínicas sabemos la responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos con nuestros pacientes es dar medicamentos accesibles a ellos. Cuando uno da una receta que sabe que el paciente no la puede comprar, híjole, es como dice Galeano, ¿de qué me sirve no lo cito textual porque no tengo esa capacidad de memoria, pero Galeano dice, me dan un derecho a conocer el mundo, a viajar, no necesito visas para hacer esto porque es mi derecho humano, pero no tengo para comprar el pasaje. Así es que es un derecho vacío, un derecho que no existe. Y lo dice Renato Rosaldo, jefe de sociología en California, en Stanford. Decía, hay derechos humanos que pues para qué los hacemos, tienes derecho a la alimentación y no tienes para comprar alimentos, pues es vacío ese derecho. Así es que sí es una cosa de este tipo, y dije me voy a desviar un poco, me da mucho gusto que estén preocupados, y mi recomendación como bioeticista, como alguien que tiene 20 o 30 años más que usted, es que lo que habría que hacer es que las empresas que participan en esto lo hicieran con ustedes, esta situación, cómo logramos el etiquetado. Hubo un intento, no lo mejor, pero algo se logró hace algunos años. Se desvió un poco por intereses, no solo comerciales, sino también políticos, ¿no? Y luego a ver si lo platicamos, diputado Huerta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario de este lado? Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario muy breve y respetuoso, fundamentalmente para el doctor Alfredo Rustrián. Yo creo que este evento significa
un paso hacia adelante y no de tratar de construir quizá de alguna forma propuestas urgentes que permitan en un momento determinado un desbalance. La creación, como usted señala, de una industria farmacéutica, no sé, desde el punto de vista, no sé si del gobierno o como lo vea expresado, creo que no es el mecanismo. En nuestro país, México, tiene la industria farmacéutica mexicana, los recursos, los investigadores, las academias, ¿sí?, que le permiten un desarrollo importante para la producción de genéricos, y no solamente de genéricos, fundamentalmente de medicamentos biotecnológicos. Incluso con las nuevas herramientas, como nos vamos a referir más adelante, como son la CRISPR, ingeniería genética, etcétera, que permitirían, sobre todo, adelantar y construir un camino mucho más eficaz a través de la industria farmacéutica mexicana. Lo que se requiere es certidumbre para poder lograr esto, una certidumbre económica, una certidumbre de efectividad en cuanto a la construcción de este tipo en el aliento para los desarrollos biotecnológicos de genéricos y de medicamentos en general en nuestro país. Gracias. Muchas gracias por el comentario, doctor. Bueno, por obviedad en el tiempo, estoy dando por… Perdón, bueno, adelante, por favor, con su pregunta. Adelante, una pregunta más. Gracias. Hace algunos años yo mandaba a los pacientes a que surtieran sus medicamentos y que si existía la venta directa de parte del laboratorio al paciente y el costo era muy bajo. Esto lo dejaron de hacer las industrias farmacéuticas. ¿Por qué no legislar para que esto se repita y se vuelva a dar, ¿no? Nada más. Yo creo que es lo que estamos intentando en este simposio. Yo creo que lo que tenemos es que recuperar esto, porque la verdad que hay un problema. Yo no le voy a echar la culpa al pasado, aunque tiene su parte de culpa, pero uno de los problemas que tuvimos en muchos hospitales, yo en mi vida profesional tuve la oportunidad de trabajar en 3 institutos nacionales, y lo que vimos en los últimos años es que no solo hubo desabasto, sino que se acabaron los productos, y volver a tener llenos, volver a tener esto es muy difícil. Y algo que al parecer que se está avanzando es tener, precisamente por estos derechos especiales, no un cuadro básico que parece una canasta básica que incluye tortillas, chile y esto, lo más barato, sino lo que se requiere para los pacientes. Y lo que se requiere para los pacientes va a necesitar una nueva visión que debemos construir, porque aunque haya alguien hoy brillante, un egresado, gente formada en un instituto nacional, va a necesitar mucha gente que le apoye, que le ayude y que le diga que son los productos que necesitamos. No solo económicos, no solo buenos, sino suficientes también en el número de los productos. Perdón, gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos dando por terminada esta mesa redonda. Agradezco a los panelistas, un fuerte aplauso para ellos. Por favor, el doctor Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación